Muy buenos días. Nos encontramos aquí ante el Santísimo Sacramento del altar a las 0:38 de la mañana para compartir un pequeño tema sobre el purgatorio en la Biblia y en los padres de la Iglesia. Pues tenemos que, para empezar, el purgatorio se encuentra embrionariamente desde el Antiguo Testamento. No se menciona directamente en ninguna parte del Antiguo Testamento, más que en Segunda de Macabeos, capítulo 12, verso 46, ahí cuando Judas Macabeo ofrece sacrificios por los muertos, para el consuelo de los muertos. Ahí en Segunda de Macabeos viene eso. Tenemos que el libro de los Macabeos es un libro histórico que canónicamente es unos 2 o 3 siglos antes de la llegada de Cristo, ya después de los profetas. Ahí es donde se encuentra la creencia embrionaria sobre el purgatorio. Pero tenemos ya la enseñanza más explícita en el Nuevo Testamento, como por ejemplo el versículo base que utiliza la Iglesia para fundamentar la existencia del purgatorio está en Primera de Corintios, capítulo 3, verso 13 al 15, donde claramente San Pablo menciona al purgatorio. Dice en Primera de Corintios, capítulo 3, verso 13 al 15, dice más o menos: un día se verá el trabajo de cada uno y se hará público el día del juicio. Las obras tendrán que ser probadas por el fuego. Las obras de cada uno serán probadas por el fuego. Si la obra resiste la prueba, será premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero será salvo, no sin antes pasar por la prueba de fuego. Ahí yo creo que está muy claro que San Pablo menciona la existencia del purgatorio. Los hermanos no católicos quieren encontrar a fuerzas la palabra purgatorio en la Biblia, pues jamás la van a encontrar. No porque no se encuentre la palabra purgatorio en la Escritura es que no existe, sino simplemente se encuentra de manera implícita, no precisamente con la palabra purgatorio, pero sí existe la creencia ahí muy clara en Primera de Corintios capítulo 3. Y podemos validar más esta creencia con las mismas palabras de Jesucristo en Lucas capítulo 12, versos 58 al 59, cuando dice Cristo, dice: cuando vayas de camino con tu adversario ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo mientras vas con él en el camino ante el magistrado. No sea que tu adversario
te entregue al juez, el juez te entregue al guardia y el guardia te meta a la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que no hayas pagado hasta el último centavo. Esas mismas palabras, bueno, esa misma idea, pero con otras palabras, se menciona también en Mateo capítulo 5. Ahí también es una clara referencia a que existe un purgatorio, porque Cristo dice que tenemos que reconciliarnos con nuestros adversarios antes de que el guardia nos aviente a la cárcel. Y claro está, que dice que no saldrás de ahí hasta que no hayas pagado hasta el último centavo. Después, ya lo dijo ahorita, ya lo dijo Cristo, ya lo dijo San Pablo también en Primera de Corintios capítulo 3, Jesús en Lucas 12 y Mateo 5. También lo dice San Pedro en palabras no tan claras como Jesús y Pablo, pero también hace referencia en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Dice, si el oro tiene que ser probado por el fuego, cuanto más sus obras, pero solo será por un tiempo, para dar honores y alabanza cuando Cristo venga en su gloria. Hace mención del fuego en el contexto histórico-cultural de esos tiempos. El fuego era representado para purificación, para purificar. Entonces ahí ya tenemos la mención de San Pablo, que es la más importante, es la base. También Cristo hace mención. Y San Pedro. También lo tenemos embrionariamente en Segunda de Macabeos. No hacen falta más versículos para fundamentar una creencia. Yo creo que hasta con uno o dos es suficiente. Ahora, la creencia de la Iglesia es que las almas que llegan al purgatorio forman parte de la Iglesia. La Iglesia se divide en Iglesia militante, que somos los que estamos aquí en la tierra, peregrinando todavía por alcanzar la santidad o para corregirnos mínimo. Somos la Iglesia militante. La otra es la Iglesia triunfante, que son las almas que ya llegaron pasando por el purgatorio, o algunos directamente, pero son los que ya están gozando de la presencia de Jesucristo en el cielo, en la gloria. Y la otra es la Iglesia purgante, que son las almas que todavía están en purificación, en el purgatorio. Esas son las tres iglesias. Y la Iglesia valida todas sus creencias también por medio de la historia, como lo dije en un inicio, como en los padres de la Iglesia o en la tradición apostólica. La tradición más antigua son los evangelios y los hechos de los apóstoles, pero de ahí le sigue los padres de la Iglesia. La Iglesia también valida sus creencias en los padres de la Iglesia o en la tradición, ya sea la más antigua o la que vino del siglo I, del siglo II en adelante, como son los padres de la Iglesia.
Hay varios padres de la iglesia que mencionaron también desde el siglo II la existencia de un purgatorio. Aquí los tengo. Por ejemplo, Tertuliano dijo en el año 211: nosotros ofrecemos sacrificio por los muertos. En el año 307, Lactancio dijo: el justo cuyos pecados permanecieron será traído por el fuego de purificación. Después, año 386, San Juan Crisóstomo, que fue un padre oriental, dijo: no debemos dudar que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo. Después, en el año 580, Gregorio Magno dijo, el Papa Gregorio Magno: respecto a ciertas faltas ligeras es necesario creer que, antes del juicio, existe un fuego purificador. Ahí está el testimonio de los padres de la iglesia: Tertuliano, Lactancio, San Juan Crisóstomo y el Papa Gregorio Magno. Y también tenemos el testimonio de la tradición más antigua, la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, que los hermanos separados y los protestantes digan que el purgatorio es un invento de la iglesia, pues como que siento que les hace falta un poco de Biblia, porque es una doctrina de la iglesia que está sustentada en la palabra de Dios y en la historia también. Así es que cuando dicen los hermanitos separados y los protestantes que es un invento de la iglesia, ahí se les puede refutar con la historia y con la Biblia también, de que el purgatorio es un dogma de la iglesia y todo dogma debe estar, ¿cómo se llama? Debe estar sustentado en la palabra de Dios como primer filtro, en la tradición y en la historia. Todo dogma de la iglesia pasa por el filtro de la Biblia, de la tradición apostólica y de la historia. La iglesia no se inventa dogmas o doctrinas que no se encuentran en la Biblia o en la historia. Sería todo. Espero les sirva esta pequeña enseñanza. Buenos días. Espero les sirva de edificación. Espero sirva de algo para el crecimiento de su fe. Gracias.